El Pleno aprobó un dictamen que reforma y deroga varias disposiciones. Ahora el dictamen ha pasado al Senado para su aprobación. Y para conversar sobre este tema, saluda a Daniel Ordóñez. Él es diputado del PRD, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales. Diputado, muy buenas noches. Muy buenas noches y un saludo a todos los auditores. Bueno, pues hemos escuchado muchas advertencias de que este dictamen que se aprobó en la Cámara de Diputados ayer por unanimidad, que elimina el fuero, podría quedar congelado en el Senado. ¿Usted qué piensa? Pues yo creo que los senadores tienen que ser corresponsables con lo que ayer aprobamos en la Cámara de Diputados. Yo confío en el senador Burgos, lo he señalado en otros momentos. Él es el presidente de Puntos Constitucionales en el Senado. Es un hombre que sabe de constitucional y es un hombre, desde mi punto de vista, muy probo, que sabrá sacar adelante esta reforma. ¿No se corre el riesgo? Bueno, por ahí lo decía hoy incluso el candidato Ricardo Anaya, de que el PRI la congele. Pues siempre hay riesgo. Yo no puedo adivinar lo que va a pasar en senadores, pero creo que ellos tienen una enorme responsabilidad y deben de ponerse a la altura de la reforma. Es una exigencia social que no es nueva. Tenemos muchas legislaturas esperando que se pueda aprobar este tema y por fin se aprueba y entonces pues le toca a los senadores. Yo creo que los senadores deben de actuar en consecuencia. Confío en que lo hagan así y aprovecho tu medio para exhortarlos a que aprueben la semana siguiente este tema que pues es muy sentido por la sociedad. No podemos tener una población de primera y de segunda. No podemos tener quienes no sean sujetos de comparecer ante la autoridad judicial y quienes no. Creo que eso es un error. Y ayer, por unanimidad, como lo vivimos en la Cámara de Diputados, pues entonces se aprueba así. Creo que en la Cámara de Senadores tendría que ser lo mismo. Daniel Ordóñez, ayer durante la discusión de este dictamen, la aprobación del mismo, otro diputado de su partido, Agustín Basabe, advertía que si esta iniciativa, si esta eliminación del fuero no va acompañado también de la concreción de una fiscalía autónoma, se corre el riesgo de que el Ejecutivo pueda hacer uso de esta eliminación del fuero de forma facciosa para golpear o para atacar a legisladores. Bueno, yo respeto la opinión del diputado Basabe, es una opinión que hay que considerar, pero sin embargo el dictamen está blindado. Déjame explicarle a tu auditorio rápidamente. Favor, explíquenos. Mira, en la actualidad aún tenemos vigente el fuero constitucional, hasta en tanto no sea aprobado por senadores. Después de que se apruebe en Cámara de Senadores, se va a los congresos de los estados, lo tiene que aprobar la mitad más uno de los congresos estatales y entonces promulgar la reforma por el presidente. En ese momento entra en vigor al día siguiente. Y quienes gozamos de fuero, me incluyo porque soy diputado, pues en ese momento se extingue, se queda sin efectos. Pero actualmente aún persiste y fijo, ¿qué ocurre para tu auditorio? Miren, a una persona que tiene fuero constitucional y comete un delito, no lo pueden detener, no lo pueden procesar ante un juez. Aunque le prueben que cometió un delito, no puede ser procesado ante un juez. Primero tiene que ir a la Cámara de Diputados para que la Cámara de Diputados haga algo que la gente conoce como juicio de desafuero, que técnicamente se llama declaración de procedencia. Cuando la Cámara vota a favor de que se le quite a alguien el fuero, ya esta persona entonces es sometida ante un juez para que sea juzgado, pues. Así ocurre actualmente. No, los que gozan de fuero no pueden llevar un proceso penal. ¿Qué pasa con la reforma? Con la reforma, quien cometa un delito, al ya no tener el fuero constitucional, tiene que comparecer ante un juez, tiene que llevar su defensa, tiene que ofrecer sus pruebas, desahogar sus pruebas y llegar hasta el término de la sentencia. Si la sentencia es condenatoria, en ese momento se le retira del cargo y se le aprende. Esa es la única cuestión que se preservó. Esto es para evitar el abuso, precisamente de lo que señalaba el diputado Basabe, para no cometer un abuso por parte del Ejecutivo y no usar facciosa políticamente esta reforma. Quienes gozaban de fuero, hay una enlistado en el artículo 111 constitucional, que va desde el presidente de la República, ministros de la Corte, senadores, diputados, gobernadores, diputados locales, integrantes del Instituto Nacional Electoral, y es un listado largo. Estas
estos funcionarios, estos servidores públicos que consagra el 111, ¿cuál es la única prerrogativa, si me permites llamarles? Es que no serán detenidos y no serán retirados de su cargo hasta en tanto no haya una sentencia condenatoria que haya causado ejecutoria. Esto es, gozarán de su libertad y no serán separados de su cargo hasta que en tanto el juez no dice que eres culpable. Esto es para evitar ese abuso. Por eso dice que está blindada la iniciativa. A eso me refiero. Sí, claro, pero el fuero desaparece. El fuero ya no existe como palabra en la Constitución. Muy bien, pues entonces, sí. Bueno, entonces esto es lo que nosotros en la Cámara de Diputados estuvimos discutiendo mucho, particularmente en la comisión, para llegar a ese momento. Oiga, diputado, de que no se diera... Sí. Déjeme preguntarle por último, ¿por qué se aprueba en este momento la iniciativa? Bueno, la política es muy cambiante. La política es muy cambiante, se van generando condiciones. Los que hacemos política, es sustancial generar las condiciones para que se den las cosas. Entonces, ahorita se generaron las condiciones, los coordinadores de las fracciones parlamentarias se pusieron de acuerdo, dijeron sí, y en la comisión hubo ese acuse de recibo y nos dedicamos a suscribir esta iniciativa, a buscarle cómo sacarla adelante. No hago de lado que hay un proceso electoral, sería muy inocente de no señalarlo. Sería muy inocente si no lo señalo. Pero los candidatos a presidente de la República, los principales candidatos, han traído en su agenda la desaparición del fuero. Lo ha señalado fundamental e insistentemente Anaya, lo ha señalado de repente Mit, así muy de repente lo señaló, y Andrés Manuel lo señaló, pero el dictamen contempla lo que suscriben 32 iniciativas. Hay 32 iniciativas de todos los partidos políticos. Revisé las iniciativas de 6 iniciativas del PRI, 6 iniciativas del PRD, 5 iniciativas del PAN, 3 del Movimiento Ciudadano, 1 de Morena, 2 de Ciudadanos que con sus firmas llegaron a la comisión. Entonces es un dictamen que abarca todas las visiones. Muy bien. No es meramente electoral, más bien era un reclamo que ya tenía guardado hace muchos años. Muy bien, Daniel Ordóñez, diputado del PRD, gracias. Muy buenas noches. Muy buenas noches, saludos a todo el territorio. Muchísimas gracias.